Tiene la palabra, senador Bordaberry. Sí, no contestó las preguntas. Digo, me pareció que es una cuestión de cortesía mínima, es decir, voy a contestar la pregunta, no la voy a contestar, no la voy a contestar. Eso es lo primero que me queda. Me pide una interrupción, señor ministro. Con gusto le doy la interrupción, señor presidente. No sé si es una interrupción, quizás también la mesa estaría solicitando sus preguntas, senador Bordaberry, y se las pueden entregar también al señor canciller. Son muy sencillas, son 4, no las puse por escrito porque eran 4 nomás, pero las repito. Bien. Con gusto. Digo, en Venezuela, ¿hay democracia o no hay democracia? Fácil y de ingenio, decía Isidro Cristiá hace muchos años, ¿se acuerdan? En Venezuela, ¿hay crisis humanitaria o no hay crisis humanitaria? ¿El señor Maduro es un gobernante legítimo desde el punto de vista democrático o no lo es? En Venezuela, ¿hay presos políticos o no los hay? Son 4 preguntas sencillas, las vuelvo a repetir. Me permito señalar que seguro yo quizás tengo un exceso de lectura, espero no incurrir como Alonso Quijano y transformarme de tanto leer las novelas de caballería en un caballero andante. Pero recuerdo que decía Carlos Fuentes que la novela enfoca sus funciones estéticas y sociales hacia el descubrimiento de lo invisible, de lo nicho, de lo olvidado, lo marginado, lo perseguido. Y para ello hace uso de lenguajes múltiples. Y citar novelas a veces, o citar libros como Doña Bárbara, más con alguien a quien le reconozco un nivel intelectual importante y por encima de la media, como el señor canciller, que estoy seguro que es un hombre que lee mucho también, siempre eleva el nivel del debate. No tengo ninguna duda de eso. Y citarlo, creo yo, citar cosas tan claras, puede doler, como duele para muchos Rebelión en la Granja de Animal Farm de George Orwell, un socialista que en el 40 escribió una novela que se anticipó 70 años a las barbaridades del socialismo y del comunismo que vinieron después. Y bueno, si a alguno no le gusta que lo cite, trataré de no hacerlo. Pero sirven para mostrar las realidades, como sirve el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Porque acá apareció ahora Jekyll diciendo, hemos reclamado una y otra vez la liberación de los presos políticos y nos leen las resoluciones. Yo acabo de pedir que me impriman y a ver si se puede pasar las palabras del canciller en el programa de radio En Perspectiva. Están en la red, digo, que quiera puede consultarlo. Ahora resulta que no pusimos como condición que no liberen los presos políticos. Y acá En Perspectiva dice, el canciller resaltó en el programa, ¿no? Está en la radio, que Uruguay quitó 5 precondiciones que estaban en el borrador de la declaración del grupo del GCI sobre Venezuela. En lo que entiende fue una reunión muy trabajosa. Una de estas condiciones que logramos sacar era la liberación de los presos políticos. ¿Qué estamos hablando? Me vuelvo de vuelta. Cervantino, niega Sancho y vuelve a negar que si no tienes razón, tendrás razones. Lo que pasa es que en esa personalidad disociativa hay que conformar a la barra interna del Frente Amplio, a la que le hablamos de un rato, y al rato tenemos que hablar en serio hacia afuera y cumplir con nuestra conciencia. Entonces, cuando actuamos seriamente, firmamos todas esas declaraciones que le pedimos a Venezuela, liberación de los presos políticos. Y cuando tenemos que justificarle a la barra interna,
decimos, logramos trabajosamente sacar la exigencia de liberación de presos políticos. Y esto no lo digo yo solo. Está la declaración de Human Rights Watch. Sí. Que dice, lo de mínimo es una actitud miserable, de poca solidaridad. Entonces, yo creo que en definitiva lo que habría que decir es, sí, mire, yo coincido, antes pedíamos la liberación de los presos y ahora decidimos no pedir la liberación de los presos porque entendemos que eso no nos ayuda en la búsqueda del diálogo. Está bien, no coincido, porque me parece que en la búsqueda del diálogo uno nunca puede transar, nunca, en exigir que no hayan presos políticos. ¿Cómo vamos a entregar eso? ¿Cómo vamos a entregar eso? No. Antes de volver al tema de Venezuela, disculpe el apasionamiento, señor presidente. Volvemos al caso de Buenos Aires y la señora Alfaro, que es una cosa pequeñita comparado con esta enormidad de la actitud de Venezuela. Pero como decía, creo que era Tabaré Regules, ¿no? Cosas chicas para el mundo, pero grandes para mí. Era Tabaré, sí. ¿Cómo? Elías Regules, perdón, me confundí. Elías Regules, era Elías Regules. Cosas chicas para el mundo, pero grandes para mí. Pregunto ahora, ¿no existen funcionarios en Cancillería que pudieran hacer una tarea diplomáticos tan buena como la que dice que está haciendo la señora Alfaro? ¿Hubo que recurrir a la compañera militante para ponerla de cónsul? Entre todos los muy buenos funcionarios, algunos que lo están rodeando a usted acá y otros que están en la tribuna y seguro otros nos están mirando, ¿no había uno que pudiera hacer mejor las tareas que la señora que organizaba el viaje de los compatriotas de Buenos Aires para acá? ¿No había? ¿No hay en Cancillería profesionales que puedan brindar esas tareas? ¿Hubo que salir a buscar coincidentemente a la que organizaba los viajes, a la que se relacionaba con los que nos votan? Y esas raras coincidencias, no dijo nada también esta señora que es de su grupo político dentro del Frente Amplio, señora presidenta del Movimiento de Participación Popular. Ahora resulta que también compensamos poniendo la integrante de otro grupo político, que es del grupo de Canciller. Una veterinaria a hacer tareas diplomáticas en Buenos Aires. Entonces ponemos de cónsul a la transportista de escolares y de asesor del ministro a una veterinaria. Con todo el respeto para los veterinarios, reitero, una profesión espectacular. Pero no hay en Cancillería. Sí, me pide una interrupción, con mucho gusto, disculpe que no lo había visto. Puede interrumpir, señor ministro. Quisiera hacer una pregunta al senador Bordaberry. ¿Usted sabe cuál es la tarea que hace la doctora Veiga en Buenos Aires? Sí. ¿Cuál es? Les voy a pedir para el mejor funcionamiento de que en el momento que el canciller le corresponda ahora hacer las respuestas, lo haga, y si va a continuar el senador Bordaberry también, y también evitar los diálogos a los efectos de la versión taquigráfica. Puede continuar, senador Bordaberry. La doctora Soledad Veiga es una veterinaria de profesión, tengo entendido, si no usted. Todos sabemos el vínculo familiar que tiene con un alto funcionario del Poder Ejecutivo, es la hija, es la verdad. También saben mis compañeros del Senado que he presentado un proyecto de ley para evitar el nepotismo. Me parece que es la de mínima. Si quiere le doy una interrupción, legisladora, cuando usted quiera, con mucho gusto le doy la interrupción. Si no, déjeme hablar. Con mucho gusto le doy las interrupciones que quieran a quien quiera. Fue designada primero en Cancillería,
según se dice, para ver el tema de los protocolos de la sanidad, de los animales y todo ese tipo de cosas. Seguí el tema. Yo no crea que, creo que me debo equivocar muchas veces, pero mire que leo y averiguo, de eso no tenga duda, señor presidente. Y después fue trasladada increíblemente a Buenos Aires, porque parece que en Buenos Aires se requiere a alguien que haga ese tipo de tareas sobre la sanidad y la colocación. A ver, por más que se vista de seda, la mona se queda. Esa es la realidad, porque no existen casualidades. Hija de un alto funcionario que ingresa en Cancillería y termina yendo a Buenos Aires. Entonces, no nos hagamos trampas al solitario. Y si se nos ha dicho, y ha dicho el señor ministro, en algún momento ha dicho, bueno, pero mire que esto antes se hacía. Sí, se hacía y estaba mal. Y peleamos contra eso. Y nos parece que está mal. Y si se hacía antes y estaba mal, no entiendo cómo se hace hoy. Porque se hace hoy mal, porque ayer se hacía mal. Pero ¿qué argumento es ese? ¿Qué argumento es ese? Ah, no, antes lo hacían. Ah, entonces muy bien, como antes lo hacían, lo vamos a seguir haciendo mal. No, corrijámoslo. Como además le reconozco vuelta al canciller, lo corrigió. Porque el gran tema acá es que de los 21 embajadores de carrera, ¿los bajó a cuántos? ¿5, 6? ¿4? ¡Bravo! ¡Bravo! Enalteció la carrera profesional. Pero, ¿qué pasó? Se nos quedaron algunos en el camino, ahí abajo. Entonces, si es válido para bajar los embajadores amigos y transformarlos en embajadores de carrera, no es válido para terminar con los cónsules amigos y transformarlos en cónsules de carrera. Eso se llama coherencia. Esa debiera ser la coherencia. Y más cuando nos empezamos a enterar, voy a resistir la tentación, señor presidente, de leer los correos. Porque hoy decimos, no podemos tener injerencia con Venezuela. Tenemos que respetar la libre determinación de los pueblos. Y acá tenemos una funcionaria que hoy es cónsul, que hablaba con los Kirchner, los delincuentes de los Kirchner, los que robaron a Argentina y se la llevaron abajo del brazo, tirando bolsos para dentro de los conventos, porque hasta las monjas metían en el robo, y resulta que los ayudaban a ganar la elección desde el gobierno argentino. Si Artigas vuelve, se levanta, pero nos mata a todos. Nos mata a todos. Zarratea el intrigante, decía HD. Y resulta que acá tenemos el texto, que esta señora era el nexo para el apoyo argentino a un partido político. Y sigue ahí. Yo sé que no sabían cuando lo nombraron, el canciller no lo sabía porque lo nombraron antes, pero una vez que sabe que tenía todos esos antecedentes cuando se le nombró, me parece que habría que decirle. Fíjese lo que dice el correo del nexo de Cristina Kirchner. Se enoja porque parece que el señor Mujica había dicho algunas cosas duras sobre Argentina. Y dice, pero quédese tranquilo, nuestra actitud con el Frente Amplio no va a cambiar. Como hicimos con Tabaré, pondremos todo sin que nos pidan, aunque nos nieguen y nos insulten, para que el voto de los orientales de este lado del charco sea un aporte para mejorar el futuro de los hermanos de la patria de Artigas. El mejor argentino de la banda oriental. Pero, el mejor argentino. ¿Qué argentino? Oriental. Y aguantan esto en pos de conseguir 3 votos más. Serán 9.000, serán 15.000. Pero yo de repente estoy loco, pero no puede ser que no nos enojemos con estas cosas. No puede ser que no nos indigne como orientales, como uruguayos. Los señores Kirchner interviniendo con esta señora que es cónsul ahora para mandar votos para que gane el Frente Amplio, influyendo en nuestras elecciones. ¿Qué es esto? Está aprobado, está público y nadie dice nada. Pero yo la verdad, vuelvo a reiterarlo además. Vuelvo a reiterar algo. Es un homenaje a Juan Manuel Garino, que hoy está postrado, sin salida.
y la verdad que trabajé muchos años con él. Y él, desde la comisión, se opuso a esta designación, desde la Comisión de Asuntos Internacionales. Muchacho joven, abogado, con un futuro por delante tremendo, y quedó postrado. Y él llamó al canciller, al hoy secretario de la Organización de Estados Americanos, y desde el propio Frente Amplio, tengo la versión taquigráfica acá, se le dijo, si constatamos que ha tenido algún tipo de injerencia política, la vamos a remover. Ese es el compromiso que hoy estamos pidiendo que cumplan. Se constató que era el nexo, se constató que era el instrumento, se constató que era la zarratea que venía acá a influir en la elección. Lean la precisión del G, léanla una y otra vez. Y ahora no es una novela, ahora es historia, historia patria, historia de lo que somos nosotros como uruguayos y como orientales, que no queremos esa injerencia de gobernantes argentinos que vienen a influir en la decisión de los uruguayos, favoreciendo a un partido en detrimento de otros. ¿Qué diferencia con el gobierno del señor Macri? Que vino, cruzó el charco y lo primero que hizo fue, mire, traje este decreto para terminar con los problemas del puerto de Montevideo. Y mientras nos hacían eso, nos cortaban los puentes. Y mientras nos hacían eso, nos mataban el turismo. Porque ellos nos ven, estos señores Kirchner, con eso que se remonta en la historia como muchos de su calaña, nos ven como una provincia. Esa es la verdad. Y no hay que aceptarlo. Nos ven tanto como una provincia que piensan que pueden influir en nuestras elecciones. Y esta señora era la que hablaba y coordinaba las cosas. Hoy nos enteramos y sigue en el cargo. Pero resulta que porque atiende a miles de uruguayos la vamos a dejar. Yo creo que no hay que hacerlo. Respecto de lo de Venezuela, que es lo más importante, señora Presidente, si encuentro, después de haber revoleado todos los papeles por algún lado. Sí. Respecto de lo de Venezuela, hay mucho para hablar. Uno es el tema este que ya dijimos, que antes pedíamos la liberación de los presos y entonces decimos lo pedimos y después pedimos que lo sacaran. Yo no voy a tener más gusto de hacer pasar las que se puede pasar en las declaraciones en ese programa del presidente, del canciller en el programa de En Perspectiva, pero son claras. Se dijo que era un logro no poner condiciones y entre ellas que se pedían estaba la de la liberación de los presos. Sobre la participación de Remedi en la asunción de Maduro, me suena con gusto a poco la justificación. Ahora, que no es lo que se ha dicho en otras ocasiones, en su momento se dijo una cosa distinta, ahora se dice que es porque así se puede seguir haciendo trámites ante el gobierno y si no se reconoce el gobierno no se pueden hacer trámites ante el mismo. Antes se dijo que en realidad era porque Uruguay reconocía estados y no gobiernos y después se dijo que Uruguay no tenía competencia para tipificar gobiernos y que además seguir al Grupo de Lima era porque no tenía una institucionalidad. Los hechos se encargaron de demostrar que eso no era cierto y ahora recurrimos a que resulta que tenemos que mantener los canales abiertos. No lo comparto, pero bueno, cada uno está al lado que quiere estar y nos juzgan según eso. No quiero entrar, porque estoy seguro que algún colega de otro partido lo va a hacer, acerca de todos los negocios que Uruguay hizo en estos años con Venezuela. Estoy seguro que el legislador Abdala ha seguido muy de cerca estos temas, porque estoy seguro que eso no influye en el canciller. En eso no tengo ninguna duda, y en esto lo digo muy en serio. Yo conozco al canciller de la República. Y sé que podrá defender en lo político, etcétera, pero sé que hay cosas con las cuales él no tranza. Y quiero dejarlo bien claro. Pero también debo decir que hay personas en su partido
que evidentemente han tenido relaciones comerciales con Venezuela y que adentro de su partido deben tener algún tipo de influencia, sin duda alguna. Siempre recuerdo, señora presidenta, cuando vino aquella ley que nos trajo el Ministerio de Economía, con el cual se iba a pagar la deuda de Venezuela con la leche a través de lo que tenía para pagar ANCAP, que iba a ser un adelanto de dinero, que le iban a aprobar la ley. No recuerdo si estaba el senador, si era senador el canciller, me parece que fue en este periodo, no en el anterior. Y resulta que mandamos el dinero para pagar la cuenta de la leche, no pagamos acá, pero lo mandamos una cuenta de PDVSA en la China. Señor senador, ¿me permite? ¿Cómo? Si me permite, quisiera que nos ajustáramos al tema por el cual fue convocado el señor canciller. Si no, le damos lectura nuevamente a la moción solicitada para la Asamblea. No tengo que permitirle, le agradezco mucho que usted me lo pida. Usted tiene la facultad de intervenir cuando le parezca bien, señora presidenta. Estaba hablando de Venezuela. Pero usted sabe a lo que me refiero. Límite, pero con mucho gusto voy a tratar de ceñirme, señora presidenta, con mucho gusto. Y se habla de que en realidad lo que hay que hacer es propiciar el diálogo. Y se leyó lo de República Dominicana. ¿No nos damos cuenta que Maduro nos toma el pelo a todos? A todos. Yo por lo menos puedo decir, che, no le creo. Porque todos sabemos que hizo en el 2016, 17, 18. Diálogo. Se juntó la misión. Todo muy bien. ¿Y después qué pasó? Ganó el tiempo y cuando volvieron, ¿qué hizo? Pregúntenle a Leopoldo López. ¿Cuál fue el resultado del último diálogo? Ganó tiempo y cuando llegó lo metió preso. Vamos a darle diálogo ahora y van a ver que dentro de 3 meses con Leopoldo López está Juan Guaidó. Ya le está anunciando que lo está investigando. Es decir, el diálogo es para meter a los opositores presos. Yo entiendo que la primera vez podemos confiar. Entendemos que la segunda vez podemos confiar. Ahora, ya cuando vamos por la cuarta, pedido de diálogo, que se siente a dialogar, conversa un rato, promete cosas y después que se afloja la presión internacional, mete presos a los opositores, ya no le podemos creer más. Entiendo que, como enseñaba Eduardo Jiménez Arechaga, el que tiene la fuerza es el país que hay que reconocer, el que tiene el dominio del Estado. Pero eso era en 1930, era otro país. Hoy hay derechos que son universales. Hoy hay una evolución del derecho internacional enorme. No podemos decir que reconocemos a Maduro porque es el que tiene los tanques y la fuerza. No podemos decir eso. Ni citando a Jiménez Arechaga. No podemos. Yo por lo menos no estoy de acuerdo. No. Y después dice que Guaidó se proclamó. No se proclamó Guaidó. La Constitución proclamó a Guaidó. Porque es muy claro. Se le pidió elecciones. Llamó a elecciones y no dejó participar a la oposición. Metió presos a los opositores. Y así ganó. Así ganamos todos, ¿no? Sin oposición y metiendo presos a los opositores, ganamos todos. Esas elecciones, por la Asamblea Nacional Constituyente, electa en elecciones libres, a las que fue nuestro representante, el señor Remedi, a reconocerle, dice, esa elección es fraudulenta, no tiene valor. Terminó el periodo del señor Maduro el 10 de enero, y como las elecciones no son válidas, el señor Maduro no es más presidente de Venezuela. ¿Qué es lo que sucede? Hay un vacío. ¿Y qué es lo que dice la Constitución de Venezuela? Artículo 233, se produce el vacío, asume el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente interinamente y a un solo efecto, llamar a elecciones libres en 30 días. ¿Qué autoproclamado hay? ¿Dónde se vio autoproclamación? Esto más claro no puede ser. Ahora, si estamos diciendo además que mandamos a Remedi porque queremos mantener los canales abiertos, pero no porque lo reconozcamos,
Entonces no reconocemos a Maduro, entonces si no reconocemos a Maduro, y por eso no se nos contesta la pregunta, si no reconocemos a Maduro hay un vacío de poder, y si hay un vacío de poder tiene que asumir el presidente de la Asamblea Nacional, que es el señor Guaidó, pero para quedarse mucho tiempo no, 30 días y llamar a elecciones libres. Miren lo que se está pidiendo, liberación de presos políticos y elecciones libres. Y acá se dice, no, pide los tanques, la invasión. Yo no estoy de acuerdo con ninguna invasión, ningún tanque, ningún uso de la fuerza. Lo que no estoy de acuerdo, realmente no estoy de acuerdo en que resulta que reconozcamos que Maduro sigue ahí, que le demos el tiempo para que siga metiendo a la gente presa. Y no estoy solo en eso. El integrante del Frente Amplio, hoy secretario general de la Organización de Estados Americanos y ex canciller del Frente Amplio, sostiene lo mismo. Y después podemos hacer un país, a ver qué figuritas tengo. A ver, no, decimos Estados Unidos, el Grupo de Lima, y después decimos tantos países, pero no, el Grupo de Lima, ¿quiénes son? ¿Cuántos son? Se dice que no ir a ese diálogo es irresponsable. ¿Es irresponsable pedir que se respete la Constitución? Aunque hay una cosa buena en lo que dijo el canciller. Él quiere una salida negociada. O sea que hay que salir de esta situación. No hay ninguna duda. Y si se tiene que salir de esta situación es porque esta situación es ilegítima. Y por eso hay que salir. Veremos si es negociado, veremos si es sin reconocerlo, aislando a Venezuela del derecho internacional, no reconociéndola. Pero lo importante, y esto quiero ver los caminos de encuentro, es que creo que el canciller, si interpreto bien, quiere que se salga de esta situación, que el señor Maduro deje de ejercer el poder en Venezuela. Y eso creo que es muy importante, porque si estamos de acuerdo en los objetivos, nos vamos a poner de acuerdo en la forma de lograr esos objetivos. Y es muy bueno también, y acá yo no soy partidario de esos que dicen, ayer decías una cosa y hoy decís otra, entonces no podés hacerla. Es de gente inteligente cambiar de posición. Y es muy bueno que el miércoles en Montevideo el canciller haya coincidido con el canciller de México, y es muy bueno que al día siguiente haya cambiado de posición y haya coincidido con la Unión Europea. Porque un día no había condiciones para el diálogo y al día siguiente hubo condiciones para el diálogo. Y ese cambio de posición de un día para el otro es bueno. Lo que hay que permanecer en esa buena, no cambiar de vuelta. Pero yo entiendo que un día uno le habla a Haidt, le habla a la barra interna, y otro día Jekyll le habla al mundo y a lo que hay que hacer. Y de Venezuela yo creo que duele, y nos duele a todos, nos duele mucho. Darle 90 días ahora a Maduro, no hablar claro sobre Venezuela es ayudarlo. Sin lugar a dudas es ayudarlo. Nosotros esperamos que, como en la novela de Rómulo Gallegos, la paz vuelva a Altamira y desaparezca el miedo, señor presidente. Como también esperamos que nos contesten estas 4 preguntas sencillas, porque creo que si nos ponemos de acuerdo acerca de si en Venezuela hay democracia hoy o no, si nos ponemos de acuerdo acerca de si en Venezuela hay crisis humanitaria o no, si nos ponemos de acuerdo en si Maduro es un gobernante legítimo o no, o si en Venezuela hay presos políticos o no, si estamos de acuerdo en ese diagnóstico primario, después vamos a encontrar la solución. También me gustaría saber si la Cancillería ha recibido algún tipo de pedido de ayuda humanitaria para uruguayos que estén en Venezuela. Me gustaría saber si ha habido algún tipo de pedido de ayuda humanitaria para uruguayos que están en Venezuela y qué se ha respondido.
Gracias, señora presidenta.